político, social y económico, el desarrollar esta política pública, pero el beneficio que voy a tener de esta política pública no lo tengo tan claro. Es un poco difuso el beneficio, ¿no? Y básicamente las políticas públicas regulativas son aquellas que van a estar orientadas a lograr la realización de ciertas conductas que nosotros deseamos o que el gestor de la política pública desea, ¿no es cierto? El énfasis en el desarrollo de estas políticas públicas está básicamente en el enfoque conductual de la decisión en la que quiero influir yo y en la decisión que quiero yo que el sujeto, ¿no? Evidentemente tome. Y un ejemplo de esto son las políticas públicas de tránsito, ¿no es cierto? O el régimen, multas de tránsito que hay, que incluso involucran, en nuestro país ya se ha dado, ¿no? Pero quizás no se aplica de manera muy precisa, las multas de tránsito no solamente para los vehículos o los que manejan los vehículos, sino también para los transeúntes. Bueno, aquí en este tipo de políticas públicas, ¿no es cierto? En la política pública del tránsito sé cuál es el costo, ¿no es cierto?, que voy a asumir al momento de llevar la política pública. Sé que necesito un policía en cada semáforo, sé cuánto le tengo que pagar a ese policía, ¿no es cierto? Y sé que de repente, desde el punto de vista político, pues es beneficioso porque estoy demostrando interés en solucionar el problema del transporte. Pero los beneficios no los tengo del todo claros, ¿no es cierto? Porque no sé el impacto y la reacción que pueda tener la gente con respecto a esto, ¿no es cierto? Entonces ahí está la dicotomía costo-beneficio de esta clasificación, ¿no es cierto? Las regulativas tengo el costo claro y el beneficio un tanto difuso. Las políticas públicas distributivas, aquí voy a tener lo inverso a las regulativas. Voy a tener en las distributivas el costo difuso, ¿ok? El costo político, social y económico va a ser difuso, pero el beneficio va a ser claro, ¿no? Voy a tener claro que el beneficio que voy a obtener de esta política pública, o cuál va a ser el beneficio que voy a obtener de esta política pública. Y las distributivas están orientadas a cualquier cosa, a prestar servicios o bienes al ciudadano por parte del Estado, ¿no es cierto? En dónde está el enfoque o dónde está el énfasis en esta clasificación, en este tipo de políticas públicas, pues en el servicio público que brinda el Estado, ¿no es cierto? Y en el Estado en todos sus niveles, tanto nacional como regional, como local, ¿no es cierto? Y multisectorial también, lo brinda en todos sus sectores. Bueno, ¿qué servicios? Pues evidentemente pues, salud, ¿no es cierto? Educación, seguridad, ambiental también, ¿no es cierto? El recoge la basura, el mantenimiento del medio ambiente, ahora que está muy de moda hablar del medio ambiente y del calentamiento global y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí pues evidentemente, desde un primer momento yo no voy a saber cuánto me va a costar implementar servicios adecuados para salud, ¿no es cierto? No lo sé, porque yo no sé de repente cuántas personas enfermas van a ir, yo no sé cuántos, al momento de implementar un programa de seguros, de aseguramiento, ¿no es cierto? Como por ejemplo el SIS, no sé cuántos afiliados voy a tener, ¿no es cierto? No tengo cómo saber eso. Entonces, los costos no los tengo claros. Pero el beneficio sí es claro, ¿no es cierto? Sé a quiénes voy a beneficiar. Voy a beneficiar a mi población, a mi ciudadanía en general, a todos. Sea por lo que sea por salud, sea por educación, sea por seguridad, sea por ambiente, sea en la dimensión que sea, el beneficio es claro, ¿no es cierto? Voy a beneficiar a la ciudadanía, ellos son los beneficiarios. ¿Cuánto me va a costar? Pues no lo sé, ¿no es cierto? No lo sé porque no sé cuántos afiliados voy a tener, no sé cuántos estudiantes voy a tener este año en los colegios, si hay una política pública para darle, no sé, desayunos, para hablar del tema de la nutrición, ¿no es cierto? Entonces tengo que llevar un registro de cuántos estudiantes hay por cada colegio en determinado sector. Entonces todas esas cosas las voy a saber sobre la marcha, pero no las sé desde un comienzo. Al momento de que yo elaboro la política pública no las tengo en la mano, las tengo ya cuando empiezo a formular, ¿no es cierto? Pero cuando identifico el problema no lo tengo. Entonces aquí en estas distributivas tengo el costo difuso, ¿no es cierto? Y el beneficio claro.
Luego vienen las redistributivas, en las que voy a tener tanto el costo como el beneficio claros, ¿no es cierto? Aquí no hay mucho que decir. Costo y beneficio claro. Y evidentemente, pues tienen como énfasis, ¿no es cierto?, el recaudar y el entregar políticas públicas a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, sea vulnerabilidad social, digamos, sectores excluidos de la sociedad, sectores pobres, ¿no es cierto? Pero aquí tengo el beneficio y el costo claro, ¿no es cierto? Pues estos son los que llamamos nosotros los programas sociales, ¿no es cierto? Los programas sociales son los fundamentales y son los mejores ejemplos de estas redistributivas, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama redistributivas? Porque evidentemente, pues, como lo dice bien su nombre, lo que va a intentar hacer esta política pública es recaudar de algunos para entregarle a otros, ¿no es cierto? Eso básicamente, en eso consiste básicamente este tipo de políticas públicas, que son por naturaleza los programas sociales. Y obviamente sé costo y beneficio, ¿no es cierto? Sé a quienes voy a perjudicar, el costo de llevar a cabo este tipo de programas, ¿no es cierto? Porque evidentemente tengo que identificar de dónde voy a sacar el dinero para el financiamiento, sé quiénes son los que se van a ver afectados por esta política pública y sé quiénes son los beneficiarios, ¿no es cierto? Quizá pues las grandes empresas, vamos a tener que incrementar la tasa de impuestos y que la gente pague más impuestos para poder recaudar un poco más y ese dinero poder gastarlo en los programas sociales, ¿no es cierto? Tengo claro el costo y tengo claro el beneficio. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues las personas en situaciones de vulnerabilidad social o económica, ambas. Y las políticas públicas constituyentes, ¿no es cierto? O institucionales. Pues estas son en las que yo tengo el costo y el beneficio difuso, no lo tengo claro, no puedo saber a quiénes afecto y no puedo saber directamente a quiénes estoy beneficiando con el desarrollo de esta política pública. Y esto se debe básicamente a la organización o a la modificación de cierta organización dentro del Estado, ¿no es cierto? Cuando yo cambio algo en el Estado, saco algo en el Estado, modifico algo en la organización del Estado, no tengo claro el costo de esto, ¿no es cierto? Y tampoco tengo claro el beneficio de esto, no hay grandes beneficiados. Por ejemplo, la ley de descentralización que ha llevado, el proceso de descentralización que ha llevado a cabo el Perú en los últimos gobiernos, pues no está muy claro el costo, ¿no es cierto? Ni tampoco los beneficios, no podemos observar quiénes son los beneficiarios en sí. Claro, en general, si hay una descentralización y el gobierno funciona de manera centralizada y mucho mejor y mucho más eficiente, todos somos los beneficiarios, ¿no es cierto? Entonces no hay más o menos una delimitación de quiénes son los que se van a beneficiar y los beneficios sociales o políticos económicos que me va a generar este tipo de políticas públicas, ¿no? Constitucionales o institucionales, ¿no? Ambos nombres se usan indistintamente a la hora de hablar de este tipo de políticas públicas. Entonces hemos hecho un repaso, o vamos a hacer un repaso. Hemos dicho que una política pública es el conjunto de acciones o de medidas que va a tomar el Estado o que va a tomar el gobierno con la finalidad de influir en un problema y solucionarlo, ¿no es cierto? La finalidad de la política pública es solucionar un determinado problema. Hemos dicho entonces que para que esto se dé, tiene que pasarse del aspecto general y abstracto que involucra el problema social, ¿no es cierto?, que está en la agenda pública de los ciudadanos, de nosotros, de hablar de la inseguridad, de hablar de la pobreza de manera general, ¿no es cierto?, y acotarlo a un problema público, ¿no es cierto?, que puede entrar en la agenda del gobierno, ¿no es cierto? Este problema público es aquel problema que está acotado, que es específico, que se mete en la agenda del gobierno y que el gobierno considera que merece especial atención. Hemos dicho entonces también de los procesos de las políticas públicas, ¿no es cierto? Los procesos son, básicamente, hemos hablado de 5 procesos,
el proceso de identificación y definición del problema, ¿no es cierto?, en el cual yo voy a identificar el problema dentro de la inseguridad ciudadana, el pandillaje, el tráfico ilícito de drogas, el sicariato. Lo voy a definir, ¿no es cierto?, del pandillaje, qué cosa voy a atacar del pandillaje, cuál considero que es prioritario dentro del pandillaje. La formulación de alternativas, que hemos dicho que se requiere de una visión técnica para la formulación de alternativa que le permita ir al gestor de las políticas públicas, salir al campo, investigar, sustentarse en datos, ¿no es cierto?, que corroboren y que le ayuden a entender el problema. La adopción, como tercer paso de este proceso, la adopción de la alternativa, que ahí sí tiene que primar el aspecto político, o que prima el aspecto político, ¿no es cierto? Lo ideal sería que prime el aspecto técnico, pero hemos dicho que acá prima el aspecto político, ¿no es cierto?, en el cual, pues, evidentemente, la decisión depende del jefe, ¿no es cierto?, del líder del gobierno, la implementación, ¿no es cierto?, y la evaluación como quinta etapa. Y hemos dado esta clasificación, ¿no es cierto?, sustentada en estas políticas públicas de regulativas, distributivas, redistributivas y políticas institucionales en base a la identificación de los costos y de los beneficios, sean estos claros o difusos. Entonces, básicamente esto es también una aproximación, porque evidentemente pues hay tipos de clasificación diversos. No se olviden, por favor, de hacer el ejercicio que les he mencionado para que puedan entender de manera mucho más clara y directa y desde la experiencia este proceso de políticas públicas y cómo se desarrolla esta dicotomía técnico y política. Los espero en la próxima sesión, nos estamos viendo pronto. Gracias.